Yo creo que tener un Sí. millón de amigos. Sí. Pasa algo en las terapias de vidas pasadas. ¿Viste que las famosas o los famosos cuando descubren quién han sido en vidas pasadas? Todas quieren ser Cleopatra. María Antonieta, Cleopatra. Todas, para todas. mí, Cleopatra era esquizofrénica. Porque, o sea, no puede tener tantas personalidades hoy. Susana quería ser Fue Cleopatra. una en el Una, pasado, no todas. pero que hoy Claro. son millones. Nunca fue nadie una ama de casa. Nadie. Gordita, fea. No. La chilindrina. retacona, Para eso estamos un señor ahora. pelado. ¿La chilindrina? Digo, todos fueron... Un fracasado. Sí, San Martín. Claro, Napoleón. No se puede creer. Bueno, ustedes saben que a través de la terapia de vidas pasadas, tema que lo apasiona a Diego Reinhold, nosotros estamos siguiendo mucho la quinta dimensión de Diego La Reinhold. pasión de Reinhold. Es así, la pasión Reinhold. Hablábamos hace unos días con gente que había vuelto de la muerte y nos contaba cómo era eso, la puerta de ese lugar que imaginamos hay más allá de esta vida. Pero hay quien dice que hay vida antes de la vida que nos toca vivir. Pues bien, esos son las vidas pasadas. Adelante. ¿Qué es el alma? ¿A dónde va cuando morimos? ¿Existe desde antes que nosotros? Estas y otras preguntas metafísicas obsesionan a los hombres desde el comienzo de la humanidad. Tanto la religión como la filosofía han aspirado a responderlas, pero el fluir de la conciencia y la búsqueda espiritual también pueden ser aprovechados clínicamente. ¿Podemos curarnos mediante la terapia de vidas pasadas? ¿En qué consiste este método? ¿Qué fui yo? Él dice, se ríe de la pregunta porque digo, ¿qué fui yo? Antes. Porque la verdad es que uno pretende... Un gato. Un gato, claro. Puerco Yo espín. así, un gato. Licenciado Carlos Escardulia, psicólogo. ¿Hacés terapia de vidas pasadas? Terapia de vidas pasadas, sí, también. ¿Qué es exactamente la vida pasada? O sea, ¿qué es para nosotros hoy nuestra vida pasada? En realidad lo que se trata es que en nuestro inconsciente hay registro de haber pertenecido a otra vida a través de otra persona. Es decir, hay digamos, lo que sería la cadena genética desde el inconsciente y desde lo que podríamos llamar el alma, que viene de otro cuerpo y que se reencarnó en un cuerpo actual. Es decir, para eso tenemos que hablar de la reencarnación, ¿no? Primero Que sería quiero eso. dividir, a ver, para entender Sí. esto. Tenemos un cuerpo, Sí, tenemos un alma sí. y tenemos un espíritu. Es así. Sí. Digamos, podríamos dividirlo en Podríamos tres. decir, sí. Podríamos dividirlo en tres. Pues bien, cuando morimos, ¿qué es lo que se va y qué es lo que queda en esta tierra? Ajá. Bueno, Para entender sí. qué es lo que después va a quedar al siguiente. ¿Se entiende la Sí, pregunta? Lo Sí. que se traspasa es justamente el alma, el El alma. espíritu, pero no el cuerpo. El cuerpo es lo que fenece, el cuerpo es lo que Por- se termina, porque el cuerpo son células, órganos. ¿Por qué si el alma Sí. y el espíritu se van Sí. cuando morimos y lo que nos han descrito las personas que vinieron es que se van hacia un lugar que no está aquí, ¿cómo es que volvemos a reencarnar esas almas y esos espíritus? En realidad se van a reencarnar en otras personas. O sea, van y vuelven, de alguna de manera, alguna sí. manera, para entenderlo. De alguna manera. Transmigración. Está bien, ¿no? pero está bien. Transmigración. Transmigración. Ok, se van y vuelven. Se van y vuelven. Ok. Vuelven encarnados en otras personas. Es decir, para eso tenemos que para poder entender la terapia de vidas pasadas, hay que entender varias cosas. Una es el proceso de reencarnación. Ajá. Y otra cuestión es un inconsciente que va más allá de lo que Sigmund Freud planteó. Es decir, un inconsciente donde toma la noción de tiempo no en la noción lineal que plantea la física tradicional, Entiendo. en tiempo pasado, Cartesiano. presente y Claro, futuro. claro. Tenemos que apelar a otro concepto de tiempo que es el que desarrolla hoy la física cuántica o la mecánica cuántica, donde habla ya no de 3 dimensiones o 4 del espacio, sino que habla de 11 dimensiones, donde el pasado, el presente y el futuro se dan en distintos planos en un mismo momento. Perfecto. Es otra teoría. Para Perfecto. Freud, perdón, para Freud, ¿dónde terminaba? ¿Cuándo terminaba el inconsciente? No, el inconsciente tenía que ver con un pasado, un presente y un futuro que se iba dando de manera lineal, es decir, primero el pasado, luego el presente y el futuro algo a Pero venir. no el futuro una vez que el espíritu y el alma No, salen de nosotros. no. bien. No, No, porque no estaba replanteada allí la reencarnación. Entonces, ¿cierto? para Sí. entender, Sí, sí, sí. seguimos. Alma, espíritu, cuerpo. Sí. Se separa alma, espíritu cuando morimos. Se van
vuelven a otro cuerpo. Exactamente. ¿Cómo todas las almas y los espíritus vuelven? Sí, vuelven todos. Es decir, en algún momento reencarnan. Hay distintas teorías. Hay teorías que dicen que hay almas que quedan como perdidas, Ajá. almas que no pueden reencarnarse. Bueno, y hay otras teorías que dicen que eso puede pasar un tiempo, pero que en algún momento reencarnan. Son varias las teorías, ¿no? Bien. Sí. Ahora, yo quiero saber, por ejemplo, por qué hoy me pasa tal cosa y entonces voy a ver quién fui en mi pasado. Así funciona la terapia de vida pasada. Una especie de Todos karma. tenemos algo que resolver que viene de otro. tiempo y de otros. Sí, ahí también hay una división en lo que es el concepto de karma y otro concepto que no es el de karma, sino que es esto de, a lo mejor que se lo llama como inscripción del inconsciente de otras almas. Es decir, acá lo que hay que plantear es la psicología tradicional considera que existe un elemento que se llama déjà vu, Sí. que sería Yo te esta iba a preguntar situación exacto, sí. en la que uno Ay, yo ya estuve le acá. parece que ya Claro, estuvo yo ya lo allí. viví, es la Bueno, pero la frase. psicología dice que eso es un proceso mnémico, es un proceso de la memoria, Ajá. que en realidad es como si fuera una cinta del viejo cassette Sí. en la que un hecho pasa, el lector de la memoria lee ese hecho, vuelve para atrás y vuelve a pasar. Ajá. El hecho de que pasó 2 veces por el mismo lugar da la sensación de que ya estuve lo allí. vivimos. Bueno, según el doctor Brian Weiss, especialista Sí. en vidas pasadas, dice que el déjà vu no existe, Ajá. que en realidad es que si vos tenés registro de que ya estuviste allí, es porque en realidad estuviste allí. Ajá. Estuviste en otro cuerpo, estuviste en otra Sí, situación. de todas maneras, mi descripción del déjà vu, no me quiero ir por otro lado porque quiero seguir Sí, entendiendo sí, el déjà vu esto. es muy difícil Claro, de detectar, mi sensación es Sí. yo ya viví esto más que yo ya estuve acá. Pero nos vendió una película, No, Luis con eso. claro, Sí, no, es- ese sí, es otro tema. Sí es cierto que el déjà vu abre incógnitas y es Sí, para hablar de por otra eso, cosa. es, ¿no? por eso Carlos, te digo, cuando me Está decís- bueno igual. me parece que lo importante es entender Sí. si nosotros hoy podemos Sí. resolver problemáticas que tenemos en el aquí y ahora Sí. sabiendo quiénes fuimos en un pasado. Sí, porque nosotros vamos a encontrar lo que se llama en psicología identificaciones positivas e identificaciones negativas con esa otra vida. Ajá. Y entonces vamos a saber algunas de nuestras virtudes, a lo mejor, de dónde vienen, y algunos de nuestros defectos también de dónde vienen. Ajá. ¿Sí? Bien, ¿cómo es buscar esa vida que fuimos? ¿Cómo es el sistema, el Bueno, método? el sistema es lo que se llama por regresión. No es lo mismo regresar que recordar. ¿Mm? Digamos, en el concepto tradicional, psicoanalítico, de las terapias tradicionales, la persona recuerda, ¿no es cierto? Es decir, a través de la asociación libre, etcétera, recuerda. Regresar no es lo mismo que recordar, porque regresar se activan vivencias que tienen que ver con sentir, ver texturas, aromas, colores, Experimentar. experimentar en la experiencia de haber estado allí. Es decir, cosas que no ocurren en el recuerdo. El recuerdo es limitado, ¿no es cierto? Hay muchos ejemplos en que las personas cuando hacen una regresión, incluso no hablo de vidas pasadas, hablo de regresar a la vida actual, a un hecho. Creo que me parece que yo había escuchado a alguien que había recordado, no sé si eras vos, Diego, de una experiencia que habías tenido, creo que contabas. ¿Cuándo era chico? A los 11. Claro. Igual también he hecho regresión. Bueno, esa es una regresión a la vida actual. En la misma regresión, cuando una persona regresa, no es lo mismo que si recuerda, porque esas vivencias se activan de una manera que en el recuerdo no aparecen. Incluso la regresión permite ampliar el panorama. Esto quiere decir, yo en la regresión puedo llegar a ver datos que no tenía en el recuerdo. Ajá. En el recuerdo yo no los tenía y en la regresión los puedo ver. Te hago la siguiente Sí. pregunta con respecto a esto que acaba de decir Diego, que Sí. yo hice regresiones. Sí. Yo me voy sorprendido contigo día a día, no sé si a usted le pasa lo mismo, señora. Hizo todo. Pero hizo todo. Hizo bueno, todo. No, todo nada. pero está en una búsqueda, claramente está en una búsqueda que va por ese lado. ¿Se podría, si yo te dijera, hacerlo acá, por ejemplo? ¿Es viable? ¿Qué es necesario? ¿Cómo es el método? Ocurre que yo, por ejemplo, cuando trabajo, porque las regresiones se hacen bajo estado de hipnosis. Sí. Entonces, si la persona tiene experiencia sobre hipnosis, de haber entrado en hipnosis, es decir, entrar en hipnosis es entrar en este estado de alteración de la conciencia, es entrar en esta frecuencia cerebral llamada alfa,
que es un estado de duerme-vela, un estado de relajación profunda. Si la persona tiene esa experiencia, entonces es posible hacer una regresión de manera Diego? rápida. No, no me fue bien, el resultado no fue positivo, si bien tuve algunas impresiones como experiencias que yo nunca hubiese pensado que les iba a tener. No llegaste a descubrir quién fuiste, eso es que no Tuve, fue positivo. por ejemplo, me imaginé que estaba en un barco en un momento, en la época de la conquista, ¿no? Pero yo nunca lo tomé como algo potente. Para mí fue una construcción de la mente. Bueno, No llegué a tener esa experiencia de decir, esto está Este más fui allá yo. de mí. Claro, no es claro. este fui yo, es esto no lo construí yo. O sea, no tuve esa No, sensación claro. de decir, esto me Lo estoy sorprende. mirando como si alguien me lo está Claro, como- yo en punto estaba ahí en una manejando. ensoñación, Un terreno de ficción. estaba en Hay, estado- hay que aclarar algo, ¿no? Que lo aclara el doctor Brian Weiss. Le preguntan, ¿cómo sé yo que estuve allí o lo estoy imaginando, lo estoy inventando? Claro. Y él responde, es lo mismo. Entonces le repreguntan, le dicen, pero no es lo mismo. Si yo estoy... Dice, no, tú crees que lo estás inventando. En realidad no lo estás inventando. Son los datos que el inconsciente en ese momento te está dando. Ahí eso me Esto explica dice- por qué todos son Cleopatra. Es- Porque es- si lo decido no, yo dice- también quiero Dice, ser esto Cleopatra. es como el sueño. En el sueño no soñás lo que querés. Soñás lo que el inconsciente verdad. te dice que sueñes. Sí. Acá pasa algo similar. En ese Ojo. estado alfa, tomás registros que el inconsciente toma. ¿Cómo es entrar? ¿Cómo se hace una hipnosis exactamente? ¿Cómo es el sistema? Digo, si vos no te voy a pedir, pero por ejemplo, Sí. Toti, Sebas, que alguien quiere un Bataglia. segundo, Bataglia, sí. Pero a vos te dejo afuera, Edu, por una cuestión de imagen. Sí, ni lo veo bien para ese tipo de Sebas, por favor, vení un segundo, tráete de una sillita acá. Básicamente no voy a pedir que lo hipnotices, sino Sí. que le hagas hacer los ejercicios que harías con cualquier persona. ¿Entendés? Como para que veamos. Upa, la ropa. Bueno, Obviamente sí, no no. vamos a llegar, no estamos en una situación, no estamos en un ambiente controlado, con la Claro, necesidad de la claro. relajación, pero le vamos, digamos, ¿qué es lo que le pedirías a un paciente cuando llega? Bueno, ¿Cómo es una hipnosis? Sí, yo te Sacate diría- la ropa. Yo te diría que vamos a hacer una relajación profunda. Ujú. Esto es, vamos a relajar el cuerpo y vamos a despejar la mente para que vos puedas visualizar. Ok. Entonces, yo le voy a pedir que cierre los ojos, que se ponga cómodo. Yo voy a utilizar una música que lo va a Ajá. ayudar a entrar en relajación. ¿Una música cómo? Una música suave, una música Suave, por favor. música cálida, digamos, tranquila, ¿no? Ahí está, como de yoga. Sí, podría Perfecto, ser que se buen utiliza en yoga. Y le voy a decir que va a ir relajando el cuerpo, ¿no es cierto? Que vamos a relajar los músculos de la cabeza, vamos a relajar el cuero cabelludo, vamos a relajar la frente, los párpados, los músculos de la boca. Obviamente que acá eso no lo podemos lograr. Imagínate que estar en vivo en televisión y estornudás de lo Bueno, tenso que estás. Pero podría sería ser, esto. Se Pregunta. relajaría. Ahí entra, una vez que logramos la relajación del cuerpo, entramos en lo que sería una visualización. Yo por ejemplo, lo voy a llevar a que está en un lugar que siempre voy a elegir un escenario natural, porque tiene que ver con que la naturaleza, por varias Yo pensé razones... que se hacían como ejercicios, por eso pedí que venga. Sí. Pensé que se hacían ejercicios, no pensé que era solo una... Podés Lo despertamos así, ahí está. Despertate. Vestite. Fe Cleopatra. ¿Y cómo se sintió? ¿Te mordió la serpiente? Sí. No, yo digo, pensé que había ejercicios de hipnosis puntualmente, ¿no? Como, Sí. no te voy a ir a la típica de mirar el Entendí. péndulo, Bueno, pero son- pensé que Lo había que pasa es que ejercicios. esta es la hipnosis ericksoniana. Ah. Ericksoniana por Milton Erickson, por eso el nombre, Puede ¿no? volver a su asiento, alumno Cini. No No fue positivo, como- No fue posible. Es la hipnosis clínica que se utiliza hoy, ¿no es cierto? El- Aquella hipnosis que vos decís, sí, la del péndulo, sí. está más ligada a lo que era la hipnosis tradicional, que es un poco la que se utiliza hoy en el show business, en el espectáculo. Claro. Que es hipnosis, pero orientada al show business. En cuanto a la clínica es otra. Yo te la soy hipnosis, sincera, ¿sí? me daría mucho miedo entrar en ese estado sola con alguien que Que no conocés, conozco. Bueno, para esto yo le O diría... sea, Sí, sí, si se puede, no, a mí me pasaría eso. Bueno, yo no yo- podría relajarme con alguien que no conozco Por eso- si sé que voy a irme de ahí. Sí. Por eso es importante hacer una preinducción, que es explicarle a la persona, sobre todo, qué no es hipnosis, Ah. para alejar esos miedos. Claro. Y decirle que la hipnosis es un estado de alteración de la conciencia, pero no de pérdida. Pero Esto yo no quiere puedo decir que vos llevar, por estás ejemplo, un consciente... testigo. Sí, Vos un estás- amigo, muy sí, amigo. claro que Sí, sí. por ejemplo. Alguien que confías mucho, que no de te dé verdad, cosa Totalmente. contar. miedo que me Claro da. que sí. Mirá, A mí a veces yo atiendo personas que vienen acompañadas
y la persona quiere que se quede la compañía claro, ahí claro. y se queda, no hay ningún La problema. técnica de hipnosis se usa inclusive para gente que ha sido abducida y no lo sabe. Y este es para otro tema. Sí, ¿no es no, cierto? ya está, disparó el tema de la sí, semana no, que hay viene. algo muy interesante que dijiste acerca de la imaginación, el Sí. borde entre la imaginación y lo real. Porque sí es cierto que está esta idea de que uno se lo puede imaginar en realidad y que no sea una experiencia real, pero también es cierto, tanto en las experiencias de Brian Weiss como en otras tantas, que se ha comprobado que los datos que la gente da en ese estado de hipnosis después se pueden comprobar. Son de reales. otras Ah, se claro, pueden claro. Me comprobar. imagino que de ahí vendrá. Incluso de chicos que Claro, nacen claro. hablando en otros idiomas, Claro. o sea, Tal cual, que claro. saben otros idiomas sin haberlos Claro, aprendido. claro. Tal cual. Sí, 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 sí. ¿Se filma Bueno, esto? ¿Vos en lo ima- filmás y en la ima- persona lo puede ver? No, yo no lo filmo, no, Ah, no. pero Eh, ¿lo dejás que lo filmen? Si lo quieren filmar, Ah, no hay ningún perfecto, problema. ok. Sí. ¿Has tenido Respecto casos a así? imaginación, algo más para decir importante. ¿Por qué dice eso Brian Weiss? Que es lo mismo, imaginar, que uno cree que está imaginando. Imaginación tiene varios significados. En general uno apela a los significados de crear, inventar, pero hay un significado muy interesante y que quiere decir traer datos. También eso quiere decir imaginar. Claro. Y ahí es donde toma ese concepto Claro. Brian Uno debería Weiss. más investigar, ¿no? Traer datos, Exactamente. pero... De algún lugar hay datos. Claro. Por que uno ejemplo, trae, ¿no? datos concretos. Gente Sí. que ha tenido la experiencia feliz, Sí. ha logrado llegar al dato, lo ha traído. ¿Con qué te has encontrado? Sí, por ejemplo, una señora que tenía un dolor permanente en el estómago. Es una señora que tenía 45 años de edad y desde los 8 años había paseado por todos los consultorios de la mano de su madre y su padre para ver qué pasaba con ese dolor y nunca había podido dar con nada, ¿no? Le habían hecho todos los estudios. Claro. Y en una regresión ella no era una mujer, era un hombre que había estado peleando y en el campo de batalla había sido herido Ajá, en ese lugar. ajá. Bueno, esa ¿Por persona qué esa se había persona tiene casado, ese había dolor? tenido hijos y cuando tenía 30 y pico de años muere. Y muere en el lecho de enfermo con un dolor y dice, en la misma regresión, es increíble porque dice, esto es porque nunca lo atendí como se debía. Ah, qué Es decir, fuerte, ¿eh? tiene que ver con que ella en realidad en su vida había paseado por todos los médicos y Claro. nunca le habían dado en la tecla. Bueno, a partir de ese momento me dice, mira, no sé si es su gestión o qué, pero yo en estos momentos no tengo más dolor. Esto fue chequeado meses y meses después. Pero entonces no es reencarnación solamente del alma, y ¿no? yo la- También, no, también del claro. cuerpo. Y No, yo Lo que pasa es que claro, no, la configura historia. el cuerpo. No, El bueno. dolor, La historia que trae es el dolor en un Porque punto, habíamos llegado a una separación, ¿no? De Pero- cuerpo y alma. Pero no, pero, Sí, el pero- dolor lo que en un dice el punto, destino, me sí. parece, tiene que ver con una construcción personal. Totalmente. O sea, vos podés provocar un dolor y creer que lo tenés, y que esto lo sé claramente, A porque soy ver, una somatizadora tenemos- profesional, claro. digamos, profesional. bueno. Si yo quiero que me duela, me duele, y si no quiero que me duela, no me Sí, duele. la No, pero alergia, está- ¿no? Te pasa, de hecho, perdón, Está haciendo, bueno lo perdón, que dices, sí. haciendo televisión te pasa, subiéndote a un escenario te pasa, tenés 38 de fiebre, no te puedes mover. Sí, Se se te prende la pasa. luz de la cámara y se te Sí. pasó todo. ¿Es una Esto que autodefensa o decís es un es juego? totalmente así. Entonces- Tenemos un cuerpo biológico y tenemos un cuerpo imaginario. Claro. Ese cuerpo Eso estoy imaginario totalmente es el que nos... convencida. Y algo que me había quedado en el tintero, Sí. ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Y es muy complejo de decir, de explicar. Para otro programa. Es muy sutil. Guarda el lo de- tintero. Lo guardamos para otro ¿Cuántas día. veces- Pero a ver, Porque- aunque sea sí. sutilmente, ¿se podría hacer una definición teórica o no? Porque para mí es lo mismo. O sea, Bueno, digamos, yo hay- separo alma del cuerpo. Hay quien lo da como algo igual, como algo igual, Como como una sola- sinónimo. como una sola entidad. Pero- ¿Lo puedo explicar un poco? A ver. No, No, no. pero estaría bueno. a ver. No, porque mira, vos tenés lo que sería tu conciencia, Sí. tu yo, Sí. sería la conciencia, lo espiritual, Sí. ¿no? Esa es la chispa que vos tenés de conciencia, no tiene forma. Eso es una idea de vos mismo, es la unidad, Eso debe ser el espíritu. el espíritu. Mi El yo. alma es ese cuerpo etérico que anima al cuerpo físico. Entonces el alma es Bien. como la especie de datos matemáticos, la clave alfanumérica que hace que vos seas el que sos de esa Es forma. la primera vez que te entiendo. Una explicación Ah, filosófica, muy bueno. Muy bien. científica, Y que le teórica, cree. lo re- Por Y eso que que le yo cree. considero que el alma sí se queda también.
El alma, Claro. el alma sirve Claro, para animar ok, el cuerpo, pero ok. cuando vos te morís, el alma hace un viaje, pero se desvanece y queda Ahí el va. espíritu, que ¿Y es el que viajes, guarda... así también? También. Te felicito por lo explicado. En vidas pasadas daba seminarios sobre esto. Que se ¿no? olvida ¿Cuántas pasada veces? hacer Era algo. ¿Sabes? Era algo. No, 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 También de la Cleopatra. Es un Era muy buen Cleopatra de bolazo. paso. Fue un muy buen bolazo. Carlos, ¿cuántas veces se reencarna un alma? No, no hay número. Porque dicen que es 7, que hay una que es No, su no, última, no. ¿no? No, No, son no los hay. gatos. Sí. Sí, Siete 7 vidas. Siete vidas. Sí, sí, No Y hay, esa, no hay. disculpe, y esa vida en contra de esos datos, ¿sí? Esa referencia a un dolor, En realidad ¿era son- inmediata? ¿Se puede determinar? En realidad somos, Brian Weiss dice, somos energía con algo de humanidad. Ujú. En realidad somos trozos de varias vidas. No encarnamos en una sola vida. Por lo tanto, vos traes de otras vidas un montón de datos. Y sos un poquito de cada cosa. Ah. Ajá. ¿Y todos tenemos vidas pasadas? ¿O alguno puede arrancar de Ah, cero? claro, muy buena pregunta. Cero Me encantó esa kilómetros. pregunta, Tini. Sentido práctico Claro. de Cleopatra. Sí, según ¿no? esto que ¿De dónde se arranca? tenemos, ¿Cómo sí. se arranca? ¿Cómo nace una nueva Claro. vidita? Resetean. ¿Cómo ¿Verdad? sería? ¿Cómo es una nueva vidita? Es difícil, una pregunta difícil, No hay difícil de responder, porque en realidad fuimos piedra, imagínate. Nosotros fuimos piedra. Sí, nosotros, de alguna manera, si vos pones a pensar, ¿cómo nace? Yo quiero hablando al alma. contar una interna. Pare. Quiero contar una idea. En mi oreja se escucha, bueno. Ponele, nosotros somos polvo de estrellas, de ahí surgen los planetas y el Somos sistema polvo. solar. ¿Estás bien? Sí, El libro de sí, Real. sí. El libro de Por lo Real. tanto, Real. Polvo de primero estrella. el Yo planeta, soy el de si lo Ventura. pensás de una forma lógica y lineal, que no sería lo correcto, pero de una forma lógica y lineal, que es como nosotros podemos pensar, nosotros claro, somos estallan piedra, las líneas. el planeta nos da la Estallan las vida. líneas. De ahí Estallan las nace la líneas. evolución, piedra, después vegetales, que después no animales, mucho fuimos que no se dinosaurios. puede. Pero esa es la evolución, No, eso no, es no, pero darwinista está bien. lo que estoy Tengamos diciendo. en cuenta que, como dice Diego, tiene razón, el reino mineral es el primero que es parte de la tierra, es el que más contacto tiene con la naturaleza. Claro. Luego es el vegetal, luego el animal y luego el humano. Última digamos, ¿no? pregunta. ¿Me sirve para curar cosas del hoy? Sí. O sea, cosas que no me explico, que he ido a médicos, que esto. No ¿El hoy voy. tiene un problema? Hay que llamar, Hay que llamar hay al que llamar hoy. al hoy. Ay, me sirve para Que curar fue eso, ayer. entonces. Sí, porque muchas veces en el hoy, como esta mujer, el hoy se pasó, no sé, 30 y pico de años Claro. en el hoy, Claro. buscando eso Claro. que no podía curar. Claro. Y en realidad el dato estaba en esa otra vida, porque cuando aparece, esto hay que decirlo, ¿no? La terapia de vidas pasadas significa poder tener una serie de sesiones donde uno hace muchas regresiones. Ah, ok, no es una vez. No es una, claro. No es una vez. Ahora, en esos datos que uno va recobrando, lo que hace es ir después haciendo, si hay traumas, hacer lo que se llama una reparación traumática. Bien. Para que cuando la persona vuelve de la regresión Un no service. vuelva mal, digamos, ¿no? En definitiva, son miles las maneras que uno tiene para encontrar el porqué, ¿no? Porque me parece también eso, alguno dirá, no, pero yo creo en Dios, no, pero yo creo en la terapia de vidas pasadas. Yo creo que podemos creer en un montón de cosas que hagan esta vida un poco más llevadera. Todas pueden convivir, ¿no? Todas pueden convivir, Total. es así. Seguro. Gracias por No, habernos gracias visitado a en el vos, día de hoy. gracias a ustedes. Bueno, ustedes saben